¿Qué es el control de constitucionalidad? El control de constitucionalidad es el mecanismo jurídico por el cual, para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales, se realiza un procedimiento de revisión de las normas ordinarias y, en caso de contradicción con la Constitución, se procede a la invalidación de las normas de rango inferior que no hayan sido hechas en conformidad con aquellas. La institución del control constitucional, comprendido esto como el método por el cual se busca el establecer una perfecta armonía entre la Constitución y los contenidos infraconstitucionales, se fue desarrollando a partir de dos ideas primigenias: el sistema desarrollado por jueces ordinarios en casos ordinarios llamado sistema difuso, y el sistema especial realizado por jueces especializados para la tarea mencionada, denominado sistema concreto o abstracto. El control difuso. El control de constitucionalidad difuso está a cargo de los jueces ordinarios en el curso de un proceso judicial también ordinario, en el cual una de las partes o el mismo juez podría alegar la inconstitucionalidad de una ley o norma que quiere aplicársele y corresponde únicamente a los operadores de justicia pronunciarse sobre la pretendida inconstitucionalidad. Características del control difuso. 1. Lo ejercen los jueces y tribunales ordinarios. 2. La pretendida inconstitucionalidad se presenta como un incidente dentro de un proceso. 3. La labor de control constitucionalidad tiene que ver con un caso concreto. 4. Los efectos jurídicos de la decisión judicial es limitada al caso. Efecto interpartes significa entre las partes y se utiliza para referirse a la aplicabilidad de una norma, acto o control. 5. Es un control a posteriori por cuanto la norma que contiene la inconstitucionalidad ya fue promulgada. El control concreto se desarrolla en un juicio ordinario en donde existe una parte, es decir, X, versus otra parte, es decir, y como resultado se tiene un incidente constitucional. El control abstracto es la existencia de un único órgano especializado. En nuestra legislación es la Corte Constitucional, quien se encarga de realizar un control de constitucionalidad. Este órgano es creado con esta exclusiva finalidad y sus miembros ejercen una función jurisdiccional constitucional poseyendo la calidad de jueces o magistrados. Características. 1. La jurisdicción constitucional es ejercida por un órgano especialmente creado para ello, sea corte o tribunal. 2. Aquí, quien está capacitado procesalmente para demandar una inconstitucionalidad se denomina legitimado activo y lo hace mediante una acción. 3. Esta acción no es un incidente, sino la cuestión principal que se está litigando. 4. Es abstracto por cuanto se ataca a una ley o norma que contraría a la Constitución y afecta a todo el ordenamiento jurídico, mas no a un caso concreto o particular. 5. Los efectos jurídicos de la decisión de la Corte o Tribunal es erga omnes. 6. Este sistema de control podría ser a priori como también a posteriori. El control abstracto desprende de sí un juicio y este a su vez a un legitimado activo y a un legitimado pasivo. El legitimado activo lo hace cualquiera mediante una acción frente a un juez puro e independiente constitucional y el legitimado pasivo mediante un órgano o función que origina un acto normativo. Modelo de control constitucional ecuatoriano. Soberanía parlamentaria 1830 a 1945. Constitución de 1830, Riobamba, 23 de septiembre. Si bien es cierto, aún no existía un control constitucional, pero entre las atribuciones del Congreso se podía formar el Código de Leyes Civiles, interpretar y derogar las establecidas y dar los derechos necesarios a la administración general. Las leyes no tenían fuerza sin la sanción del gobierno. Si éste las aprobare, se mandaran publicar y ejecutar.
mas si hallara inconveniente pasar a su ejecución, la devolverá al Congreso dentro de 9 días con sus observaciones. Mientras que las atribuciones del presidente consistían en sancionar las leyes y decretos del Congreso y dar reglamentos para su ejecución. Una de sus sanciones iba por negar la sanción a las leyes formadas constitucionalmente y provocar una guerra injusta, mientras que el Poder Judicial se administraba por una alta Corte de Justicia, por cortes de apelación y por lo demás, tribunales que estableciere la ley. Constitución de 1835, Ambato 13 de agosto. Mantiene la forma de gobierno y establece la fórmula por la cual el presidente de la República tomará posesión de su cargo, jurando observar y hacer cumplir la Constitución. Constitución de 1843, Quito, 1 de abril. El Poder Legislativo reside en el Congreso, que es bicameral. Está compuesto por una Cámara de Legisladores y otra de Representantes. Las leyes, a excepción de aquellas cuya iniciativa pertenece exclusivamente a la Cámara de Representantes, pueden tener origen en cualquiera de las dos cámaras, a propuesta de alguno o alguno de sus miembros o del Poder Ejecutivo. El proyecto de ley, decreto o resolución que se aprobase por ambas cámaras no tendrán fuerza de ley sin la sanción del Poder Ejecutivo. Si éste lo aprobase, lo mandará a ejecutar y publicar, mas si hallar inconvenientes para su ejecución, lo devolverá con sus observaciones a la Cámara de su origen dentro de 9 días. Si las objeciones recaen sobre artículos, si los cuales puedan existir la ley, decreto o resolución y ellas se estimasen justas por ambas cámaras, se agregarán los objetados y el proyecto volverá al Ejecutivo para su sanción. La justicia se administrará por una Corte Suprema y demás tribunales y juzgados que la ley establezca. La Corte Suprema presentará cada año a la Comisión Permanente las observaciones que hubiese hecho sobre los defectos, a los vacíos o la inconveniencia de algunas leyes, para que sus observaciones sean sometidas al Congreso. Solo el Congreso podrá resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de alguno o algunos artículos de esta Constitución. Constitución de 1845, Cuenca, 8 de diciembre. Establece el derecho de todo ciudadano a reclamar ante el Congreso o al Poder Ejecutivo las infracciones de la Constitución y de las leyes. Mantiene la facultad privativa del Congreso de interpretar la Constitución y manifiesta expresamente que no tendrá efecto la ley que se oponga a la Constitución. Constitución de 1851, Quito, 27 de febrero. El real control constitucional en nuestro país aparece en esta Constitución, es decir, en la de 1851, a través del denominado Consejo de Estado. Este control era muy parecido al abstracto. El Consejo de Estado se compondrá de 3 consejeros, de un ministro de la Corte Suprema y de un eclesiástico, nombrados todos por la Asamblea Nacional. A pluralidad absoluta de votos, debiendo el eclesiástico tener renta propia y residencia en la capital de la República. Corresponde a este Consejo de Estado el velar sobre la observación de la Constitución y de las leyes, dirigiendo al Poder Ejecutivo bajo su responsabilidad en caso de omisión, las reclamaciones correspondientes hasta por segunda vez y dar cuenta a la Asamblea Nacional en su próxima reunión. Y entre las atribuciones del Ejecutivo está el sancionar con dictamen del Consejo de Estado las leyes, decretos y demás actos legislativos de la Asamblea Nacional, y para su ejecución dar por sí solo reglamentos u órdenes que no interpreten ni alteren la letra de la ley. Constitución de 1852, Guayaquil, 6 de septiembre. Mantiene la forma de gobierno, el derecho de reclamo y la facultad de la función legislativa de interpretación, pero no habla de la facultad del Consejo de Estado para vigilar el cumplimiento constitucional. Constitución de 1861, Quito, 10 de abril. El Poder Legislativo también es bicameral. Aprobado un proyecto de ley, decreto o resolución en la Cámara de su origen,
pasará inmediatamente a la otra Cámara, con expresión de los 2 días en que se haya sometido a discusión, y esta Cámara podrá dar o no su aprobación o poner los reparos, adiciones o modificaciones que juzgara convenientes. Poder Ejecutivo podrá sancionar las leyes y decretos del Congreso y dar para su ejecución reglamentos que no interpreten ni alteren la letra de la ley. El Consejo de Gobierno se encargará de preparar los proyectos de ley que en su concepto debe el Poder Ejecutivo presentar al Congreso. Constitución de 1869, Quito, 11 de agosto. En la denominada Carta Negra, el control de constitucionalidad se le encargó a la Corte Suprema de Justicia. Este era un control previo o también denominado a priori, y se ejecutaba sobre las leyes objetadas por la función ejecutiva como inconstitucionales. Constitución de 1878, Ambato, 6 de abril. Establece el control a priori de la Corte Suprema por proyectos de ley. Cuando un presidente objetaba por inconstitucionalidad un proyecto, remitidos por ambas cámaras legislativas, la Corte Suprema decidía sobre su inconstitucionalidad. Este tipo de control, en cuanto a sus efectos jurídicos, fue alcanzando un mejor desarrollo. Constitución de 1884, Quito, 13 de febrero. No establece la facultad de reclamo por parte de los ciudadanos por violaciones a la Constitución. Conserva la facultad de interpretación por parte de la función legislativa. Constitución de 1897, Quito, 14 de enero. Las cámaras legislativas del Congreso podrían interpretar las dudas respecto a la inteligencia de algunos artículos, haciendo constar en una ley expresa lo que se resuelva e interprete. Aprobado un proyecto de ley, decreto o resolución en la Cámara donde se originó, se lo pasará inmediatamente, expresando los días en que se hubiere discutido a la otra Cámara, la cual podrá dar o no su aprobación o hacer los reparos, adiciones o modificaciones que juzgare convenientes. Constitución de 1906, Quito, 22 de diciembre. Concede al Congreso la exclusividad de declarar inconstitucionalidad una norma. Conserva el derecho de reclamo de los ciudadanos por violaciones a la Constitución y las sanciones para funcionarios que violen los derechos constitucionales. Constitución de 1928, Quito, 26 de marzo. Le correspondió mantener el esquema de control efectuado por el Consejo de Estado siguiendo el modelo español. En su artículo 67, extendió las facultades de control a priori previo a la Corte a los proyectos de ley o decretos objetados por inconstitucionalidad, sea por el Ejecutivo o por el Congreso de Estado, mismos que consideraba constitucionales el Congreso. En el caso, la decisión final sobre la constitucionalidad era de la Corte Suprema. Otra característica de control a priori ejercido era que el presidente debía obligatoriamente oír al Consejo antes de decidir sobre la sanción de una ley. Si el Consejo consideraba el proyecto de ley como inconstitucional, el presidente estaba obligado a objetarlo, luego de lo cual se iniciaba el mecanismo ante el Congreso y la Corte Suprema. En definitiva, existía un control anterior y posterior a la obligación presidencial, radicando el primero en el Consejo de Estado y el segundo en la Corte Suprema. Constitución de 1938, Quito, 2 de diciembre. Faculta al Consejo de Estado para objetar los proyectos de leyes o decretos inconstitucionales. Manifiesta que no podrá negarse a cumplir o aplicar las leyes, invocando que son inconstitucionales. Surgimiento y desarrollo del Tribunal Constitucional. 1945-1998. Constitución de 1945. Quito, 6 de marzo. En la gloriosa se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales, que solo podía suspender los efectos de una ley hasta que el Congreso dictamine la inconstitucionalidad. Este control era de carácter abstracto puro. Constitución de 1946. Quito, 31 de diciembre. Atribuye a la Corte Suprema de Justicia el control a priori de las leyes,
manteniendo además el control abstracto de las mismas. Constitución de 1967. Quito, 25 de mayo. En su artículo 205, numeral 4, se marca un hito histórico respecto al control formal. Se suspende una ley por incumplir con la formalidad del proceso. Es la primera vez en el Ecuador que la Corte Suprema podía y debía suspender, total o parcialmente, en cualquier tiempo, de oficio o de petición, los efectos de una ley, ordenanza o decreto que fuere inconstitucional, por la forma o el fondo. Tal medida luego era sometida a la decisión del Congreso, es decir, se trata claramente de control abstracto y a posteriori. En el artículo 213 habla de los tribunales contenciosos administrativos y fiscales, los cuales ayudan a diferenciar el control de las leyes o con el de la Constitución. Constitución de 1978. Quito, 15 de enero. Establece el control a posteriori de la Corte Suprema sobre todos los proyectos de ley. Específicamente, cuando el presidente de la República objeta por inconstitucional un proyecto de ley que es remitido por sus cámaras legislativas, las mismas que son bicamerales. Entonces la Corte Suprema decidía sobre su inconstitucionalidad. Desafíos de institucionalización. 1998-2008. Constitución de 1998. Riobamba, 5 de junio. En el artículo 274 de la Constitución de 1998 se habilita a cualquier juez a declarar inapelable, por decisión propia, una norma que considerara contraria a la Constitución. Cualquier juez o tribunal, en las causas que conozca, es decir, en un juicio, podrá declarar inapelable de oficio, o por el juez, o petición de parte, con concepto jurídico contrario a las normas de la Constitución o de tratados o convenios internacionales, sin perjuicio de fallar sobre el asunto controvertido. Esta declaración no tendrá fuerza obligatoria, sino en las causas en que se pronuncie el control difuso, pues solo afecta a ese proceso. El juez, tribunal o sala presentarán un informe sobre la declaración de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional resuelva con carácter general y obligatorio. Constitución del 2008, Montecristi, 28 de septiembre. El control constitucional lo ejerce la Corte Constitucional, cuyas principales funciones son las de interpretar la Constitución, resolver la acción pública de inconstitucionalidad por omisión, realizar el control constitucional de las decisiones judiciales, resolver las acciones de incumplimiento, dirimir en conflictos de competencia entre leyes u organismos del Estado.